Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. Primero que nada, agradecer la invitación de Constructiva en la edición de este año a participar en el espacio dedicado a la experiencia cooperativa. El trabajo que les voy a compartir se llama De la casa a la ciudad, espacios comunes y cuidados en el cooperativismo de vivienda. Se trata de una experiencia resultado del vínculo y el acuerdo de trabajo conjunto entre el área de género de FUCBAM y el Grupo de Investigación Género, Espacios y Territorios del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, en la que participan docentes de la Facultad de Arquitectura, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ciencias Sociales, y referentes del área de género, así como cooperativistas asociadas al proceso de trabajo que dio inicio formalmente en el 2021 y tiene en el 2022 su fecha de finalización. Esta experiencia tiene como antecedente los primeros contactos que establecimos entre el grupo de estudios urbanos y género de la Facultad de Arquitectura con el área de género de la FUCBAM, a partir de la participación en el encuentro de mujeres cooperativistas de ese año, y a partir de ahí compartimos algunas conceptualizaciones y preocupaciones que dieron lugar a este programa específico de trabajo, que se inserta dentro de la línea que abre el área de género, derecho a la ciudad y urbanismo feminista. Venían trabajando en líneas vinculadas a violencia de género y representatividad política de las mujeres cooperativistas, y en la medida que estos temas se fueron instalando, comenzamos a conversar sobre las posibilidades de instalar una línea de trabajo conjunto que, más allá de las cuestiones vinculadas a los temas puramente urbanos, disciplinares abordados desde la perspectiva de género, tomara como caso específico la experiencia cooperativa para abordarla con estas perspectivas. De alguna forma, como esta primera instancia se dio bajo este paraguas conceptual, es decir, entender la agenda del abordaje de la vivienda y la ciudad con perspectiva de género, siendo fuertemente crítico con abordajes anteriores que suponían una división entre las lógicas de lo público y lo privado, con unas priorizaciones funcionales y productivistas sobre las actividades que se dan en los distintos ámbitos habitables, y más bien proponiendo esta otra mirada, la que supone en principio 4 escalas de abordaje, o 4 territorios de abordaje. Cada uno tiene el cuerpo, el barrio, la casa y la ciudad, donde cada uno tiene sus especificidades propias, pero se les reconoce la fuerte interdependencia que existe entre cada uno de ellos. Es decir, no podemos pensar la casa por fuera de las dinámicas del contexto barrial inmediato, los recursos que ofrece, las posibilidades de relación. Tampoco lo podemos pensar por fuera de las dinámicas de la propia ciudad, sus recursos, sus lógicas de localización, y por otra parte está fuertemente relacionado con las condiciones las condiciones propias de las personas, esto que identificamos como las territorialidades del cuerpo, sus propias condiciones y sus singularidades para vivir la casa, el barrio y la ciudad. Estas dimensiones, estas 4 escalas de abordaje, consideradas con sus interdependencias, acordamos sean tomadas desde algunas dimensiones de análisis provenientes como desde los enfoques ya a esta altura más acordados del urbanismo feminista, que tienen que ver con
con las preocupaciones por la desigualdad, no solamente en función de las condiciones socioeconómicas o socioculturales, sino también de las desigualdades basadas en género o en el sistema sexogénero, de las posibilidades que ofrecen los recursos y los equipamientos del cuidado social, su dotación y su gestión, de las intensidades y temporalidades de uso que los distintos territorios y los distintos equipamientos colectivos ofrecen, las posibilidades de acceso y accesibilidad, y las vitalidades de lo público y sobre todo de lo comunitario para el caso cooperativo. Estas dimensiones fueron puestas en un principio, fueron puestas en juego en una revisión en términos bastante generales del acumulado de la producción del cooperativismo a nivel histórico. Supuso como varias instancias de discusión en donde revisamos la enorme diversidad que la experiencia cooperativa presenta en el territorio nacional, conjuntos de enorme escala ubicados en las periferias, que corresponden a los inicios del sistema cooperativo, donde se dan algunas lógicas como de la comunidad vinculada a los espacios intermedios, en procesos que han ido acumulando y asentando experiencias de gestión y sobre todo acumulando en el sentido procesual de ir incorporando recursos y relacionándose con los entornos barriales en los que se insertaron, es decir, han tenido un rol fundamental en la construcción de ciudad, y están sujetos a algunos procesos, digamos, contemporáneos en términos como de lógicas de clarificación de dominios, algo que hace como el escenario de la reja, en principio, pero representando de alguna forma las dificultades que tienen algunos modelos de convivencia comunitaria en el sentido de establecer lugares colectivos de reunión, relación y la interposición de ámbitos de dominio más claro y específico que se vienen desarrollando. Conjuntos cooperativos que se desarrollan básicamente no a partir como de la proyectación o del proyecto conjunto de gran escala de las cooperativas, sino como barrios cooperativos a partir de la sucesión de predios que son adjudicados a diversas cooperativas y que dan lugar a este tipo de paisajes. Acá estamos revisando el barrio cooperativo Citarrosa, y que da lugar a este tipo de paisajes y a esta producción de ciudad. Experiencias cooperativas que se desarrollan de manera aislada, en la producción de un único predio, con las dificultades que eso reviste en términos como de la dotación de espacios intermedios, colectivos, área pública, conjuntos que se desarrollan en áreas centrales y que van de alguna manera desplegando, han ido con el proceso del tiempo desplegando no solamente nuevas articulaciones con la ciudad y nuevas localizaciones, sino estableciendo nuevas modalidades de desarrollo tipológico para la cooperativa. De alguna manera todas estas experiencias intentaron ser sistematizadas en la localización, en principio para Montevideo, de las localizaciones cooperativas. Nos encontramos por acá que en buena medida la experiencia cooperativa con toda su riqueza y complejidad como modo alternativo, legitimado a nivel nacional e internacional de acceso a la vivienda y a la ciudad,
con el objetivo del uso y goce, esto en los 50 años de trayectoria, acompañaba de alguna forma buena parte de las ideas asociadas al proceso planificador que en esas mismas décadas se ha dado en el Uruguay, particularmente en el departamento de Montevideo, es decir, los grandes conjuntos asociados los grandes conjuntos de vivienda asociados como a áreas de periferia o a terrenos por fuera de las áreas históricas y centrales de la ciudad, esta suerte como de corona de grandes manchas en el mapa, y que luego y que corresponden como a los conjuntos pioneros de los años, de finales de los 60 y principios de los 70, y que con el correr de las décadas, y también con la sustitución de algunas ideas urbanas, de la necesidad de acceso y revitalización de áreas históricas y centrales de la ciudad, van ocupando las experiencias cooperativas suelo urbano en áreas históricas y centrales, principalmente la experiencia a partir de los 90, fuertemente pautada por cambios en la reglamentación que disminuye el tamaño máximo de los conjuntos cooperativos, y en los últimos años la, la diversificación de la cartera de tierras, en donde tenemos experiencias cooperativas de menor tamaño, ubicadas en áreas centrales e intermedias, conviviendo con, digamos, estas lógicas, las lógicas de asiento en la corona de borde o en la corona periférica, que en algunos casos se dan de manera aislada y en el otro conformando esta modalidad que comentábamos de los barrios cooperativos. Digamos que por acá tenemos como una línea de desarrollo propio, el asunto como de poder historizar y acompasar a las ideas sobre la ciudad y sobre todo como a las políticas de acceso a suelo para el desarrollo de proyectos cooperativos en este periodo, que parece como una experiencia que, un trabajo que ayuda a describir algunos cambios en términos de localización, tipológicos, propiamente tipológicos de la vivienda y de los conjuntos, pero sobre todo describen relaciones distintas y diversas en la articulación entre los conjuntos y la ciudad. Por otro lado, la preocupación en poder comenzar a calibrar las lógicas de uso de suelo asociadas a los conjuntos cooperativos, tuvimos un desarrollo vinculado a enfocarlo como desde su dimensión puramente cuantitativa, en donde nos acercamos a las lógicas de uso de suelo. En este caso, estoy poniendo un ejemplo que hemos desarrollado con otros conjuntos cooperativos. Este es el conjunto Juana de América, donde básicamente a partir de distintas categorías, en principio un poco antojadizas e intuitivas, desarrollamos esta dinámica de poder entender el suelo producido por la cooperativa en determinado sector de la ciudad, con condiciones específicas, cómo se usaba. En este caso, identificar las proporciones de suelo edificado y no edificado. Esto tiene siempre algún correlato con normativas urbanas específicas. Poder entender luego de ese suelo, el edificado y el no edificado, cómo se distribuyen los usos. En este caso, prácticamente en un 60-40, los usos están destinados a vivienda y área pública, con un porcentaje muy pequeño del total
destinado a equipamientos de uso colectivo, y luego meternos en estas categorías, la de la vivienda propiamente dicha y cómo se distribuye esas áreas de uso específicamente residencial, cómo se desplegaban y correspondían, y qué tipo de proceso habían tenido. Acá resultaba como muy interesante ver las capturas sobre los espacios intermedios, que el espacio de la vivienda de, de uso del núcleo habitable revestía, que nos permitía desplegarlo en distintas categorías. Lo mismo sobre esta dimensión general que entendemos como espacio público, cuánto está destinado a cuestiones como más puramente funcionales, circulatorias, de dominio vehicular o de circulación peatonal, esto que describe la accesibilidad a la casa, pero no necesariamente la convivencia de la vivienda con áreas colectivas o de usos públicos. Y finalmente, poder establecer los dominios propiamente de los lugares que suponen el equipamiento colectivo, que se desarrolla en relación con la vivienda, que es un agente importante en la construcción de comunidad a la interna de los conjuntos, pero también que desarrolla un rol fuertemente activo en las relaciones del conjunto con la ciudad. Estas dos dimensiones, la pasada de revista de la enorme diversidad que los conjuntos cooperativos a la interna, en su manifestación tipológica, tanto de las edilicias como de las tipologías de vivienda, presentaban, lo mismo que en su relación con la ciudad, y luego las distintas dinámicas vinculadas a la distribución de los usos en los conjuntos, nos permitió elaborar una primera plataforma de trabajo donde nos centramos en la dimensión puramente colectiva, es decir, poder rastrear la dimensión de lo colectivo en su manifestación física, en los aspectos vinculados a cómo se gestiona y a las lógicas de relacionamiento que pauta, a los recursos que involucra, y que en buena medida se relacionan fuertemente con algunas agendas, con la agenda de género, en el sentido de entender estos recursos de lo colectivo, tanto en su versión física como en los aspectos vinculados a las energías sociales y a la gestión, como agente fundamental para promover modalidades de relacionamiento que supongan algunas alternativas a las normatividades de género, esto que supone ciertas lógicas asentadas en el espacio, puramente en el espacio doméstico, con las dinámicas de lo femenino, y las lógicas de lo público, más relacionadas con las dinámicas de lo femenino. Esto como en términos muy esquemáticos, pero digamos que básicamente el partir desde aquí, desde el estudio posibilidades y alternativas del espacio colectivo, y a partir de allí relacionarnos con las sucesivas escalas, la escala de la casa, la escala de la ciudad y la escala del conjunto cooperativo, nos permite hacer andar una primera agenda de trabajo, a partir de la cual pudimos establecer una primera, digamos, tipologías de conjuntos atentas a esta diversidad, que los clasifican en principio en función de su tamaño, un primer gran corte, que en principio no solamente separa en términos de cantidad de viviendas, sino también ubica como un panorama temporal que tiene que ver con, sobre todo, como los grandes conjuntos que desde en finales del 60 y principios del 70 se instalan, y que luego, por cuestiones como puramente normativas, por un lado veían
se ve imposibilitado esos tamaños, esos escalamientos en la producción cooperativa, pero por el otro lado la lógica como del suelo contiguo asociado, adjudicado a cooperativas de tamaño menor, permiten todavía hoy encontrarnos con porciones de la ciudad que hacen como un conjunto cooperativo extendido. Esta sería como la experiencia de los barrios cooperativos, por ejemplo, que tiene como dinámicas diferentes, tiene tamaños similares, pero dinámicas diferentes en cuanto a la construcción de las lógicas de lo común, y sobre todo a las dinámicas de gestión y dotación de recursos colectivos, y al tipo de ciudad que produce, distintas a la experiencia de los años 70. Otra categoría la constituye la localización, es decir, a qué tipo de suelo urbano el cooperativismo ha accedido, estas lógicas de localización que pueden dividirse en una primera división entre áreas de periferia, áreas intermedias y áreas centrales, que supone también reglas distintas de producción de suelo y de construcción de ciudad, que tiene su consecuencia en las morfologías de los conjuntos, esta cuestión de la aparición con el correr de los años, además de la vivienda adosada en modelo jardín, con tipologías de 1, 2 y 3 niveles, la aparición de conjuntos que superan esas alturas hasta llegar a la construcción en altura. Y por otro lado, y por último, un último criterio de caracterización de los conjuntos, que tiene que ver con la composición, quiénes son las personas que lo habitan, que también se presenta una enorme diversidad, no solamente vinculado como a la antigüedad de los conjuntos, sino a los cambios que se han ido produciendo en la integración de las unidades de vivienda cooperativa. Y a partir de estas categorías propusimos el estudio de 4 casos, de alguna manera representativos cada uno de ellos, de algunos de los criterios que identificamos previamente, para estudiarlos desde las dinámicas de lo común, abordar de qué manera, qué lógicas de relacionamiento a la interna involucran, qué dinámicas con la ciudad se establecen, se demandan, cuáles son los desafíos que emergen a partir como de esas dimensiones, y también interpelar los asuntos de orden tipológico. Los 4 casos que elegimos están todos en el área, en Montevideo y en su área metropolitana. Si el trabajo continúa, en una siguiente instancia abordaremos, porque eso está enfocado, los casos cooperativos en ciudades intermedias y pequeñas localidades por fuera de Montevideo y su área metropolitana, el escenario de trabajo que las restricciones producto del COVID nos supuso, restringió el ámbito a estas zonas, y supuso esta primera elección. Las 4 cooperativas que elegimos hacen como estas, en buena medida describen esas 4 categorías. Mesa 2, el conjunto cooperativo de los años 70, que supera las 400 unidades, un conjunto intercooperativo de 400 unidades, que tiene una larguísima historia recorrida y ha experimentado cambios en la integración de los cooperativistas, y obviamente ha acompañado el proceso urbanizador, la construcción de ciudad, ha sido agente activo en la construcción de ciudad en el área de Peñarol, y presenta sus particularidades en este sentido, en las construcciones de lo común, en las articulaciones con el barrio,
y en las distintas demandas y experiencias en torno al espacio propiamente de la vivienda. Covicivi, un conjunto, Covicivi 1 es el que abordamos, conjunto cooperativo de los 90, que de alguna manera supone uno de los primeros casos de cooperativas asentadas en áreas centrales e históricas, que se asienta en suelo con buena calidad de servicios e infraestructuras, y que hace como a esta experiencia de recalificación, redensificación y revitalización de los tejidos históricos degradados, que sobre los 90 está como en la agenda urbana, como uno de los temas estratégicos. El otro caso es Covines, una cooperativa en altura, en el barrio La Blanqueada, relativamente reciente, tiene unos poquitos años de inauguración, de un tamaño bastante más acotado, pero que se instala otra vez en áreas de la ciudad con buena dotación de recursos, infraestructuras, equipamientos en el sentido clásico, ¿no? Educativos, proximidad a servicios y equipamientos culturales, área pública, fuertemente con buena dotación de servicios de movilidad y tal, y que supone dinámicas distintas en términos, por un lado, tipológicos, este asunto como del desarrollo en altura, pero por el otro lado, digamos que las lógicas de mayor aprovechamiento de suelo, las búsquedas de densificación que consideramos más que interesantes y importantes que se produzcan en las áreas intermedias, tiene un correlato con respecto a las dotaciones y dinámicas como de lo común bastante específicas. Y por último, Covivet, el único de los casos cooperativos que se desarrolla fuera del departamento de Montevideo, en el área metropolitana, pero ya correspondiendo a Canelones, que supone un uso en áreas, un área suburbana, que supone esto, el desarrollo cooperativo en un conjunto de unas 30 viviendas de un nivel, con las normativas de ocupación de las áreas suburbanas que suponen un porcentaje importante de suelo que no se edifica, pero que en función como de las posibilidades de orden normativo y financiero que el cooperativismo reviste hoy, no necesariamente eso supone como posibilidades de acompañar en el proyecto o en el sucesivo proceso de desarrollo en la ocupación de la cooperativa, del desarrollo de acondicionamientos para el uso colectivo, para los usos comunes, y eso presenta como algunos desafíos específicos que estamos abordando en el trabajo. Hicimos un piloto previo con Mesa 2, ensayando como algunas metodologías como de abordaje en estas temáticas, donde desplegamos algunas de las cosas que ya he venido comentando, más algunas dinámicas de consulta participada. La idea sobre esto es poder construir, ha sido la construcción como de fichas de análisis específicas sobre todas estas dimensiones que venía comentando de las cooperativas, es decir, su situación urbana, histórica, su composición, la lógica de usos de suelo, el estado y la transformación de las dinámicas dominiales de uso, pero también es parte del proyecto el asunto de construir como
dinámicas de conversación, participación y recabar a partir de instancias, casi todas desarrolladas en formato taller, con los cooperativistas que habitan cada uno de los 4 casos cooperativos, poder recabar experiencias concretas que tienen las personas concretas que habitan los conjuntos, y a partir de ahí construir una capa de análisis que se pueda sumar a la anterior, para cuestionar, para confirmar algunos asuntos, para cuestionarlas, pero sobre todo para evidenciar algunos desafíos. Y esa dimensión que fue puesta en principio como un primer ensayo en Mesa 2, nos dejó algunas experiencias bueno, valiosas para corregir, calibrar, donde básicamente la cuestión vinculada a cómo intercambiamos, qué tipo de información recabamos, fue ajustada, y a partir de ahí construimos una lógica como de inventario y un formato de taller y conversación que necesariamente se adaptó a cada cooperativa. Los grupos humanos de cada una de las cooperativas son completamente distintos entre sí, no solo su composición etaria, sino también la experiencia eh, transitada, la memoria acumulada y las dinámicas como de relacionamiento interno y con la ciudad son bastante distintas, y cada uno entonces tuvo como una dinámica que fue ajustándose para cada caso. De alguna manera lo que les presento es como, acá en las siguientes diapos, es las fichas que están en proceso, que describen como estas categorías dominiales de uso, de composición social, los distintos comentarios vinculados a las diferentes escalas, cada uno de los que pudimos recabar de cada uno de los cooperativistas que participaron en todas estas instancias, que fueron muchas las instancias y muchos los cooperativistas que participaron y las cooperativistas, y que para cada uno de los 4 casos se viene como pensando de esta manera. En el caso de Mesa 2, las fichas correspondientes a localización urbana, distribución de usos, dotación de recursos, usos y experiencias sobre el habitar de las tipologías concretas y de los espacios comunes del conjunto concretos, más su relación con la ciudad. Y de todo esto venimos sistematizando una serie de matrices de comentarios recurrentes, o de ideas que pueden ser útiles para el trabajo. En el caso de Mesa 2, buena parte de las experiencias y las memorias, y también como los desafíos identificados por los cooperativistas, tienen que ver con las dificultades de relacionamiento colectivo en términos intergeneracionales, es decir, cómo acompañar cómo actualizar la experiencia de un conjunto organizado con las dinámicas del movimiento cooperativo de los años 70, que ha obviamente en estos prácticamente 50 años experimentado una serie de cambios en la composición en la composición social de los cooperativistas que la habitan, y que en las dinámicas como de lo común y de lo colectivo, el tipo de actividades que se piensan y en las lógicas con las que se gestiona el espacio colectivo, que en el caso de Mesa 2 claramente existe, y existe con una cuantificación importante, con desarrollos acumulados a lo largo del tiempo, que han sumado equipamientos orientados a lo recreativo, a lo cultural, a lo deportivo, y que se han desplegado hacia el barrio, es decir,
hay, hay un uso por parte del entorno barrial de los equipamientos colectivos que Mesa 2 tiene, pero que en cualquier caso se identifica como, no necesariamente que exista el espacio físico, supone una gestión y una organización que satisfaga a cada uno, a todos los cooperativistas con las distintas demandas, sobre todo las que atienden las que suponen las distintas franjas etarias, es decir, no es igual la perspectiva del, de los habitantes que superan los 65 años, que ya experimentan algunas limitaciones y que experimentan algunas limitaciones en términos motores y físicos, que las demandas presentes en los núcleos familiares, por ejemplo, monoparentales, con jefatura femenina, que están fuertemente presionados por las tareas de cuidado y que demandan de los servicios colectivos de las cooperativas un horizonte, digamos, de servicios bastante distinto a los enfocados inicialmente, y a partir de ahí se identifica como un lugar de trabajo, no necesariamente de transformación material, pero sí de pensar y de repensar la gestión en términos como de proceso que todavía sigue abierto de lo colectivo, no solo en su relación con la ciudad, sino en la atención a las distintas demandas que se dan dentro del conjunto y que en buena medida son percibidas como un factor importante en la construcción que no se da de una vez y para siempre de colectividad. Para el caso de Covicivi 1, seguimos como una estrategia, la misma estrategia, el armado de las fichas cuantitativas, las caracterizaciones y los enfoques sobre el perfil urbano, y la entrevista y el taller, contando con la memoria de los cooperativistas, en este caso, obviamente por cuestiones vinculadas a la escasez de suelo, hay algunas demandas de lo colectivo que suponen pensarse de manera descentralizada, es decir, el trabajar en este proceso de consolidación y ampliación de los espacios colectivos y comunitarios, que necesita trascender el ámbito de la propia cooperativa y vincularse fuertemente con lo que ofrece la ciudad. Hay algunas ideas en curso vinculadas a la cooperativa dispersa que articulan algunos de estos imaginarios, y que en buena medida son los que estamos ensayando ahora. Y es interesante ver cómo tanto en Mesa 2 como en Covicivi, las dos cooperativas más antiguas de los 4 casos que estamos estudiando, el, el, a ver, el uso de la propia vivienda tiene un punto crítico, sobre todo para las cooperativistas y los cooperativistas más veteranos, en el asunto vinculado como a las tipologías dúplex o triplex, o a la existencia de escaleras, cómo se vuelve esto no solo un asunto específico, limitante en la experiencia de la vivienda, sino como también en las lógicas como de entrada y salida del conjunto, y el conjunto de la ciudad empieza como a limitar estas cuestiones que tienen que ver con la pura accesibilidad, donde el repertorio tipológico empieza a ser de alguna manera en algunos casos cuestionado a partir como de la experiencia de los propios cuerpos. Para el caso de Covivet, otra vez el trabajo ha sido el mismo, el de
el de las fichas urbanas, normativas, cuantificadoras y tal, y la sistematización eh, de, de las experiencias, comentarios y el resultado como de los talleres participados con los cooperativistas, donde acá surge claramente la preocupación por la construcción de ámbitos de lo común del conjunto, aspecto que, que siendo una cooperativa más nueva, pero que ya tiene como unos años de instalada, empieza a ser parte de los objetivos que los cooperativistas se plantean, sobre todo en el entendido de que la financiación y el acceso ha sido a la vivienda. Hay una respuesta fuertemente viviendista, que no da recursos para pensar los ámbitos de lo común, los ámbitos intermedios, la convivencia entre viviendas, y eventualmente también su articulación y la construcción de ciudad, y esto de alguna forma en el entendido de que el proceso no queda cerrado por acá, sino que se habilitan a futuro instancias nuevas, empieza a ser como transitado como objetivo y desafío de futuro. Para el caso de Covines, situación parecida, la cooperativa que está en la Blanqueada comparte Covines, una manzana en donde hay varios conjuntos cooperativos más. Podríamos estar en una de estas situaciones que identificábamos como de barrio cooperativo, donde hay un escalamiento de la cantidad de vivienda cooperativa que no se traduce en la cantidad y en la atención a los espacios comunes y a los recursos colectivos que, que, que aparecen y se enfocan desde el inicio, y sobre todo en este caso en el entendido que no queda por cuestiones como de, de, de mayores de aprovechamientos y de aprovechamientos de suelo y de intensidades de uso, vuelve a haber una situación parecida en donde el preguntarse, el desafío en la búsqueda de recursos colectivos, aquellos que están sobre todo vinculados al cuidado social, eh, empieza a necesitar ser buscado por fuera como del terreno, del ámbito específico de la cooperativa, y para el caso de Covines empieza a tejerse para la Blanqueada una red intercooperativa con algunos otros colectivos sociales de la Blanqueada que demandan recursos y equipamientos de lo común, ya enfocando algunas perspectivas perspectivas de género y perspectivas intergeneracionales en el acceso a los recursos, en esta suerte como de preocupación por la producción de lo colectivo de la ciudad. Por acá la matriz. Y finalmente, para cerrar, que estoy como un poco extendida, algo, bueno, ya se ha dicho, la identificación de la preocupación por déficit, la demanda de equipamientos de cuidado y recursos colectivos, sobre todo los orientados al cuidado social, la especial preocupación que esto supone para las mujeres y para las mujeres jefas de familia, aunque no exclusivamente, la preocupación por equipamientos y también por el acompasamiento y las adaptaciones de las unidades de vivienda y de las organizaciones del conjunto para ciertas franjas etarias de adultos y adultos mayores, sobre todo vinculado a las preocupaciones de accesibilidad y movimiento. Y sobre todo en el escenario del COVID, las preocupaciones por el acceso a espacio verde, a espacio libre, y la preocupación por las agendas del verde urbano productivo, que dé lugar a algunas lógicas de circularidad y de solidaridad y de circularidad, de economías de circularidad, que no hacen únicamente a las cuestiones residenciales, sino a la participación en algunos otros usos
de los espacios colectivos y públicos. Y en este sentido, la agenda que tenemos planteada tiene identificado 3 aspectos críticos, o 3 desafíos. Uno tiene que ver con el análisis de los cuerpos normativos existentes, este asunto que tiene que ver con la escasísima financiación y la escasísima, el escaso desarrollo que se le da con la normativa existente a los equipamientos y a los espacios comunes de la cooperativa. El otro asunto tiene que ver con las particularidades y las especificidades de la gestión de los espacios comunes para cada conjunto, los desafíos diferentes que eso reviste, y las oportunidades que se ofrece en los niveles de relación de los conjuntos con la ciudad, es decir, las oportunidades que a partir de ahí encontramos de construcción de ciudad. Vamos a seguir trabajando de manera colaborativa con los cooperativistas en el delineado de propuestas concretas para cada caso, no necesariamente suponen intervenciones físicas, sino más bien gestión, y bueno, cerraremos el proyecto eh, con este capítulo que todavía hoy no está pronto, pero sí en agenda. Y bueno, por acá, muchas gracias.